cuidado de la vida. ¿Qué tal, amigos? Soy su amiga Alejandra Ramos y les doy la bienvenida a una emisión más de su programa El Cuidado de la Vida. Nuestro programa de hoy se titula Vacunas trascendiendo en la salud. Y es que desde que Edward Jenner inventó la primera vacuna contra la viruela en 1796, inaugurando la era de la vacunación, y posteriormente en 1880, en donde Louis Pasteur comprueba que es posible protegerse de las enfermedades infecciosas mediante la inyección de gérmenes atenuados, la inmunización se ha convertido en un instrumento de primera importancia para la sobrevivencia de la humanidad. Y para platicar más de este tema, tengo el gusto de presentarles a nuestros invitados especiales, el doctor Abel Mendoza Barrera, médico especialista en pediatría. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Gracias a usted y gracias a Alejandra. Gracias, doctor. Y el doctor Orbelín Priego Feria, médico especialista en alergología. Pues bienvenido también, doctor. Muchas gracias. Mucho gusto. Y bueno, para dar pie a este tema, muchos sabrán, bueno, por qué nacen las vacunas, ¿no? Pero hay algo atrás de ello que, bueno, nuestros amigos televidentes pues desconocen, todos, no todos, ¿no? No todos saben esto. ¿Qué es la inmunidad? Doctor Orbelín, si nos puede decir qué es la inmunidad. Bueno, la inmunidad nos dice que verdaderamente es la respuesta de nuestro organismo hacia el medio externo. Nuestro organismo tiene el sistema inmunológico que es el encargado prácticamente de defendernos de ese medio externo. Y cuando nosotros nos ponemos en contacto con ese medio externo, nosotros nos reconocemos y nos sensibilizamos hacia ese medio externo y lo vamos reconociendo a través de los años. Y ese reconocimiento se hace a través del sistema inmunológico. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Hay tipos de inmunidad para que ellos conozcan? ¿Sí? La inmunidad, bueno, con la que nacemos, ya sabemos, ¿no? La que adquirimos. Si nos pudieran explicar un poquito más de esto. No sé si quieres extender un poco más sobre esto y hablamos de la vacuna. ¿Sí? Porque, bueno, lo que sucede es que la inmunidad, en el sentido estricto de médico, es casi lo contrario a la vacunación. Porque aunque tienen que ver mucho el sistema inmunológico en las dos cosas, en el caso del campo de la alergología, lo que tratamos es de quitar una cosa externa que le está dando problemas al organismo. Y claro, en el caso de la vacuna, lo que nosotros hacemos es que metemos un organismo externo para provocar que se produzca una respuesta inmune. Y entonces eso es lo que va haciendo la diferencia entre lo que es la alergología y lo que es digamos, el sistema de vacunación. Es como casi lo contrario de esto. Entonces, por ejemplo, la vacuna se llama una vacuna a una sustancia que se administra con algún tipo de organismo que puede provocar una enfermedad, y que nosotros, a través de ciertos acondicionamientos que se le da a ese organismo, a esa bacteria o a ese virus, se produce que ese virus o esa bacteria se atenúe y no nos provoque la enfermedad. Claro. De tal manera que sí responda nuestro organismo hacia la inmunidad, hacia la defensa, pero que no nos provoque daño, que no nos provoque la enfermedad. Estamos haciendo entonces memoria, ¿no? Recordemos que nuestro sistema inmune es nuestro sistema de defensa contra estos organismos. Así es. Y bueno, a través de las vacunas inyectamos, ¿no? Estos organismos, sí, que algunos están vivos, otros están muertos, y entonces ya otros atenuados sí, que están ahí, ¿no? Esperando a ser activados. Y entonces, amigos televidentes, cuando esta enfermedad, pues, digamos, nos ataca, ya nuestro cuerpo tiene esa memoria, ¿no? O ya sabe
que está. Y entonces es momento de actuar y ahí es donde empieza esta lucha, ¿no? De querer. Claro, sí. A través de nuestro contacto, desde que nacemos, nosotros nos ponemos en contacto con este medio ambiente y nuestro sistema inmunológico, llámese la piel, llámese las mucosas, vía oral, en todo nuestro organismo tenemos parte de este sistema inmunológico que normalmente nos defiende. Claro. Nos defiende de toda partícula extraña del medio externo. Y esa es prácticamente una característica que nosotros tenemos. El día que no tenemos esa defensa, prácticamente, si no hay un sustituto que nos haga esa función, se muere la persona. Claro. ¿Sí? ¿Puede llegar a bajar nuestros niveles de inmunidad en algún momento de nuestra vida? Sí, o sea, no sé, los niños tienen mayor defensa que los adultos mayores o se mantiene constante. Sí, sí, el sistema inmunológico está compuesto de un sinfín de condiciones. Y esas condiciones del sistema inmunológico pueden ser atacados también al igual que con cualquier otro organismo y se pueden ver atacados por otro tipo de enfermedades que mermen de alguna manera el sistema inmunológico. Simple basta dar el ejemplo del ¿cómo se llama? Del SIDA claro. Por ejemplo, que es una enfermedad viral que ataca al organismo, que produce un problema en el sistema inmunológico, destruyendo algunas formas de cómo se debe de comportar y de ayudar al sistema del organismo en su defensa, y que es lo que provoca que otros organismos, ¿verdad?, puedan atacar y la persona puede o no morir de SIDA, sino de otro organismo que provocó que el SIDA porque atacó al sistema inmunológico y lo hizo vulnerable a nuestro organismo. Claro. Por eso el sistema inmunológico es tan importante en el sentido de la protección general. Como algo colateral, por ejemplo, hace 2 días nació un bebito en el consultorio. Perfecto. Y tuvo empezó a tener ronchas. Doc, lo interrumpo, ¿sí?, con esta anécdota, no? Muy interesante. Vamos a un promocional y continuamos platicando, claro, sobre las vacunas. Claro, ¿sí? Claro. Gracias por continuar en sintonía y continuamos con la plática aquí con el doctor Abel y el doctor Orbelín, médico pediatra y médico alergólogo. Gracias por estar aquí. Y bueno, doctor, lo interrumpí hace un momento, sí, si continúa con la anécdota. Sobre esa anécdota, porque es una cosa común y corriente, muy frecuente, que el niño pequeñito nace y se lo lleva hasta su mamá, está rosadito, rozagante, está bonito, y de repente lo llevan al baño y le hacen el baño y lo regresan y llega todo lleno de manchitas y ¿cómo se llama?, de ronchitas, y los papás se asustan, se angustian y llegan, doctor, pero si es que mi niño algo le debe de estar pasando. Pues eso es el sistema inmunológico que está reaccionando a lo externo, al jabón, al agua, al medio externo, al clima. Entonces, todo eso, el sistema inmunológico también se va a condicionar y se le va a quitar. No es algo que le va a perdurar, pero es una reacción normal del organismo. Claro, de pasar 9 meses, ¿no? Digamos, pues totalmente totalmente protegidos y pasar de la nada, de un momento a otro, sí, a un medio externo y que lo hace vulnerable a todo, ¿no? Y luego el medio es un poco complejo y luego los papás sí se asustan, sí, como usted menciona. Entonces, ¿para qué sirven las vacunas? Ya hablamos de que tienen vivos virus, bacterias atenuadas, virus sobre todo, ¿no? Y ¿para qué nos sirven entonces las vacunas? Bueno, las vacunas en general son un instrumento de lo más preciado que hay en medicina. Hace poco
tuve la oportunidad de oír a un conferencista de la Organización Mundial de la Salud, en que decía que si cuál eran las condiciones que hacían que un pueblo fuera rico, pobre, o que estuviera saliendo de la pobreza hacia ser mejor. Y entonces decía, miren, es los tres factores por los que nuestra sociedad ha sobrevivido y por lo que cada vez somos mejores comparados por ejemplo, si nosotros nos ponemos en comparación como vivimos ahorita hasta hace 100 años, pues es un salto enorme. Eso son el agua potable, que si usted pregunta a no sé cuántos eruditos, nunca se lo van a decir, porque no lo tenemos en la cabeza. El agua potable, la educación, ¿sí? Lo que uno va aprendiendo en la escuela y que se va poniendo en práctica en las casas, y las vacunas. Son los tres factores más importantes que han logrado que la humanidad pueda estar en las condiciones en que estamos ahora. Por ejemplo, muchos de nosotros, quizá no hubiésemos llegado a tener los años que tenemos si no hubiera sido por las vacunas. Claro. Porque imagínese usted, por ejemplo, en la época en que le daba a una persona polio, o que le daba tosferina, o una enfermedad no de las presentes, sino de las pasadas, sarampión, tuberculosis, claro, que eran enfermedades graves y que casi todas estas enfermedades terminaban matando a las personas, y habían pandemias de esto. Sí. Hace poco, con los problemas del virus de la influenza, nos acordamos siempre de la famosa gripa española que mató millones de personas en Europa, ¿no? Pues para eso sirven las vacunas. Las vacunas sirven precisamente para evitar que muchas de estas enfermedades que pueden ser corregidas, que pueden ser no corregidas, sino tratadas con vacunas, no se presenten. Claro. ¿Sí? Y doctor, y bueno, hablando de esto, de las vacunas y de que cómo la Organización Mundial de la Salud, a través de su representante, menciona, ¿no?, que las vacunas son muy importantes pues para que el pueblo mejore y tenga un mejor futuro. Se dice que México es uno de los países que tienen un esquema nacional de vacunación muy, muy completo. ¿Qué es cierto, doctor Orbelín, es esto? Pues bueno, verdaderamente, sí, para ampliar un poquito ¿qué cosa es lo que pasa con las vacunas? Las vacunas yo las introduzco en el organismo y al momento de introducir en el organismo estimulo una cierta proliferación de mecanismos en donde al individuo lo hace resistente, claro, para que si por alguna razón más adelante se pusiera en contacto con ese virus, a él prácticamente o no le dé la enfermedad, o rotundamente si le da, que le dé muy suavecita. Porque esa es la finalidad de toda vacuna. Hay sus excepciones en algunas ocasiones, pero la gran mayoría de todos los esquemas de vacunación que hay es con la finalidad de que se proteja a la población, para que en un momento dado eso que platicaba el doctor no suceda. Claro. Sí. Indiscutiblemente que uno de los grandes maestros, en este caso que tuve el honor de conocer, el maestro Canseco, hace muchos años fue el que introdujo la vacunación masiva a nivel de la República Mexicana. Entonces él decía que por qué no se podía conseguir si él haciendo todo lo que en un momento dado se pudo y se hizo, que verdaderamente después fue un ejemplo a nivel mundial, porque aquí en México se comenzaron a hacer ese tipo de vacunaciones masivas. Y verdaderamente el maestro Canseco es un alergólogo que ya falleció, pero fue uno de los grandes que propiciaron que esas vacunaciones fueran a nivel del mundo verdaderamente, claro, porque vieron que esas protecciones obviamente eran en beneficio de la población,
no para afectar la población. Sí, claro. Sí. Y bueno, y tal vez tendrá como unos 40 años esto, o un poquito más. Sí, ya tiene alrededor de 60 años. 60 años. Sí, lo que dice Orbelín es fundamental y la forma, el esquema nacional de vacunación que nosotros tenemos es uno de los esquemas mejores en el mundo. Perfecto. Pero como creo que nos vamos a ir a una pausa, vamos a un entonces, ahora que promocional. vuelvan, y ahorita regresamos explicamos. y continuamos con esto que es muy, muy importante. Sí. Claro que sí, claro. Bueno, pues venimos aquí del promocional y continuamos aquí en el programa platicando sobre las vacunas y bueno, el gran avance que ha habido, ¿no? En los bloques anteriores pues ya explicamos cómo funcionan las vacunas y que en México pues tenemos un gran esquema a nivel nacional de vacunas desde hace 60 años, comentaba el doctor Orbelín. Y bueno, me gustaría preguntarles y que aquí nuestros amigos que nos están viendo en casita pues tengan idea, ¿no? Uno como médico, bueno, pues el conocimiento, la enseñanza nos lo vamos aprendiendo, pero ellos que conozcan qué enfermedades se han erradicado aquí en México a través del Esquema Nacional de Vacunación. Sí, mire, son varias enfermedades. La primera que podemos decir que se erradicó por completo y que ahorita no tenemos ni siquiera focos amarillos ni blancos, es la viruela. ¿Ya? La gente a la varicela común le dice viruela, pero la viruela, que a mí me tocó todavía llegar a ver algunos casos en mi etapa de joven, era una enfermedad terrible. La viruela, el sarampión, la polio. Yo a veces cuando me consultan personas que están reacias a aplicarse las vacunas, yo les digo, miren, salgan ahorita y salgan a la puerta y pónganse a ver pasar durante media hora a la gente caminando y vean si llegan a ver a alguien que va en muletas, por causas que no sean, que haya sido por polio. Ya no encuentra a una persona joven que esté afectado de polio en esta época. Es una enfermedad que se erradicó, que se sigue dando, que se le sigue prestando atención y se le siguen dando la atención debida de que sigan tomando el medicamento, la vacuna, para evitar que se llegue que puedan venir casos nuevos, porque no en todo el mundo está erradicada, pero que ya esa enfermedad prácticamente nosotros la hemos erradicado. El sarampión es otra enfermedad. Era gravísimo ver a los niños con sarampión. Estoy seguro que pudiste haber visto muchos niños con sarampión. Eran niños que con mucha facilidad se infectaban, que se morían con procesos bronconeumónicos y con procesos graves de todo tipo. Ahora tenemos otros retos nuevos que van surgiendo y a los que nos estamos más deteniendo. Pero todas estas enfermedades anteriores de las que hemos hablado, nos hablan de lo que la vacunación es capaz de hacer, ¿no? De erradicar una enfermedad que mataba, pero mataba por millones. Por millones. Recuerden a los españoles que llegaron y acabaron con los indígenas con la viruela y con otras enfermedades que ahorita todavía no son vacunables, pero que las vacunas, todas las enfermedades que son prevenibles por vacuna, la gran mayoría de esas enfermedades se han erradicado y muchas de ellas son muy raras que ya lleguen a ocurrir. Por ejemplo, es muy difícil que encuentres una difteria, que encuentres tétano. Antes el tétano neonatal, el tétano en las personas en el campo era frecuentísimo. Actualmente es raro que encuentres un paciente con tétano.
el tétano, la difteria, la tosferina. Aunque de repente hay brotes de tosferina, afortunadamente inmediatamente se ha hecho eco la Secretaría para poder poner atención y acabar con esos brotes. O sea que definitivamente la idea de la vacunación es acabar con esas enfermedades. Inclusive muchos de esos virus ya no existen en el ambiente, si existen en el laboratorio bajo un resguardo importante para que no se vayan a propagar. Claro. Pero de que ha sido un tema de gran importancia en la vida de todos nosotros, la vacunación, pues ni dudarlo. Claro, y por eso el título, ¿no?, del programa Trascendiendo en la Salud, porque la verdad que es muy importante. ¿Sí? A mí me tocó en el internado, por ejemplo, ver un caso de tétanos. Verdaderamente era impresionantemente aparatoso ver a un paciente cómo se arqueaba, porque ya no he vuelto a ver otro caso, cómo se arqueaba, cuánto dinero se tenía que utilizar para sacar un paciente de ese estado, y en muchas ocasiones no había la posibilidad de sacarlo, porque verdaderamente al que les daba se tenía que gastar mucho dinero en una sala de terapia intensiva, algo especial, y se tenía que gastar muchísimo dinero para un solo paciente, y verdaderamente no es comparable con el costo de una vacuna. Verdaderamente, ahí es mucha la diferencia, pero las consecuencias obviamente son catastróficas, porque claro, a quien le daba casi se moría. Claro, y como mencionaba el doctor, pues muertes por millones, ¿no? Y que la verdad que gracias a la introducción de la vacunación aquí en México se han erradicado estas enfermedades por completo, algunas, y otras que bueno, ahí están un poquito apareciendo de vez en cuando. No es que quiera decir que están ahí, ¿no? Pero sí hay que tener un poco más de precaución sobre eso. Y hay mucha guardia sobre de esto. Los epidemiólogos, que son los que se dedican a buscar los casos que se pueden colar por ahí, siempre están pendientes de los sitios de aeropuertos, de fronteras, de lugares por donde pueden pasar personas con problemas, y los detectan y los siguen y los tratan para poder evitar que se sigan propagando ese tipo de enfermedad que pudo haber entrado al país. Claro. Podría decir que, por ejemplo, hay algunas veces estas enfermedades se renuevan porque hay algún grupo de pacientes reacios a aplicarse las vacunas. Eso puede ser por cuestiones religiosas o por una cuestión de tipo simplemente de una actitud que así se piensa, y eso provoca que estando sin esa posibilidad de vacunarse, mucha gente que vive alrededor de ellos se pueden contagiar. Claro. Vamos a un promocional y al regresar, pues bueno, vamos a hablar de la otra parte de la vacunación, ya desde el punto de vista de alergología. Vamos a un promocional y regresamos. Pues bueno, sabemos que el uso de las vacunas pues también no es exclusivo en la prevención de enfermedades, sino también se utiliza en el campo de la alergología. Un poquito de dudas que ya estuvimos hablando aquí en el periodo de los promocionales. Y bueno, doctor, mencionan mucho, ¿no?, de vamos a vacunarte contra tal alergia, contra tal enfermedad, pero bueno, antes de llegar a eso, ¿qué es una alergia? Bueno, una alergia es una reacción exagerada precisamente de ese sistema inmunológico que normalmente nos defiende, pero en este tipo de enfermedades de las alergias actúa de una manera exagerada y se sensibiliza hacia el medio ambiente exterior.
Válgase el polvo, el ácaro del polvo, los pólenes de pastos y malezas, hongos que crecen con la humedad. O sea, hay un sinfín de antígenos o inmunógenos que estimulan ese fenómeno que es el de la alergia, que en pocas palabras es una reacción exagerada de nuestro sistema inmunológico defendiéndonos hacia ese medio ambiente externo. Que somos hipersensibles. Así es, ¿Sí? exactamente. Nuestro sistema inmunológico, hay una parte de ella que es la IgE, que actúa de una manera muy exagerada y nos defiende, en lugar de beneficiarnos, nos perjudica. Originalmente se vio de que la IgE nos defendía para los gusanos redondos, para el áscaris, o sea, las lombrices, los tricocéfalos, todos esos, su función básica es para eso, para defendernos de ellos. Pero independientemente de eso, en aquel paciente que está predispuesto genéticamente, que en un momento dado comienza a producir exageradamente esta inmunoglobulina, se sensibiliza con ese medio ambiente externo y dependiendo del sitio de donde está la afección, llámese mucosa respiratoria, llámese piel, llámese intestino, pero en todo nuestro organismo puede haber una alergia en cualquier momento. Claro, y entonces, bueno, ya teniendo en cuenta esta reacción, ¿no? Exagerada de nuestro sistema inmunológico, pues decía usted de ácaros, hongos, polvo, polen, ¿no? Estas pues sustancias. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, Ajá, ¿cómo? nosotros nos ponemos en contacto con el medio ambiente externo. Obviamente, las partículas que nos llegan a la mucosa son partículas pequeñas de micras que son transportadas por las corrientes de aire. Al momento de ponerse en contacto con nuestro sistema inmunológico, comienza a sensibilizarlo. En aquel paciente que está predispuesto, que tiene un antecedente de herencia positivo, es más importante esa susceptibilidad a padecer esas alergias. Okay. Una vez que se pone en contacto estos antígenos o inmunógenos con la mucosa respiratoria, ahí tenemos células que en un momento dado se van a sensibilizar y mediante mecanismos van a estimular ese sistema inmunológico para que se produzcan anticuerpos y que en un momento dado nos causen la enfermedad como tal. Claro. Si nosotros estamos hablando de la vía mucosa nasal, tenemos, que es lo más común, la rinitis alérgica, que se manifiesta por el escurrimiento de la nariz, de un moquito transparente, los estornudos, la picazón de la nariz, del cielo, la obstrucción de la nariz, principalmente por las mañanas y las tardes, o si es a nivel de la mucosa bronquial, bueno, tenemos la tos, producción de moco, de flema, que se acompaña de dificultad para respirar y que le chille y le gruñe el pecho a los pacientes. ¿Por qué? Porque indirectamente se inflama y es consecuencia de lo que nosotros tenemos como cuadros asmáticos. La dermatitis también. La dermatitis, claro. Si nosotros nos sensibilizamos en algunas ocasiones al polvo, y la piel también actúa como un sensibilizante. Tenemos células que en un momento dado pueden darnos ese tipo de reacciones, como es la dermatitis atópica, y indirectamente se acompaña todo el mecanismo y a nivel de la mucosa respiratoria, de la piel, a todos los niveles puede haber alguna reacción alérgica. ¿Y cómo actúan entonces, ya entrando de las vacunas en este campo de la alergología? Bueno, doctor? para que yo pueda hacer, tengo que saber cuáles son los antígenos, los que son los causantes de estas alergias. Okay. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer yo? Bueno, mediante pruebas de alergia, que pruebas en la piel, yo le hago una serie de reacciones de puntitos en donde yo inyecto ese antígeno y pongo en contacto con el sistema inmunológico de la piel y me va a decir si es positivo o es negativo. Dependiendo de los antígenos que son positivos, yo voy a formular una vacuna de alergia. Ajá. ¿Qué voy a hacer con esta vacuna? Bueno, al momento de que yo ya obviamente lo estudié y ya vi qué tanta gravedad, qué tanta severidad tiene de su alergia, voy a hacer diluciones para que el paciente me pueda tolerar esas vacunas. Okay. Esas vacunas deben de tener cierto grado de estímulo, porque no puedo diluirla muy poquito
o ponerla muy concentrada porque pudiera yo crear, en lugar de beneficiarle, causarle daño. Tengo que modular esa vacuna. ¿Y qué cosa es lo que voy a hacer? Es introducir pequeñas dosis para que vaya estimulando al sistema inmunológico de otro tipo de anticuerpos que se llaman anticuerpos de tipo bloqueadores, para que en un momento dado, cuando se exponga el paciente a lo que verdaderamente le hace daño, ya esté el paciente hasta cierto punto bloqueado y que no despierte el fenómeno de la alergia. Claro, totalmente muy diferente, ¿no? Al poder introducir al cuerpo algún virus que está, digamos, vivo, muerto o de forma atenuada, a poder inyectar estas, ¿qué? Inmunoglobulinas, ¿no? ¿Anticuerpos? No, estos son antígenos. Antígenos obviamente purificados, Claro. tienen que pasar un control de calidad súper, porque lo vas a meter O sea que no mete el polen al cuerpo, ¿no? No, Sí, no. sí. Son sustancias completamente compradas de laboratorios especializados para que se puedan utilizar, porque no voy a comprarlo en algún laboratorio que en lugar de beneficiarle le perjudique al paciente, ¿me entiende? Claro. Últimamente hay otro tipo de vacunas que se están utilizando, que son las orales, sublinguales, y ahorita ya salieron hasta unas tabletitas también. Desafortunadamente, todos ese tipo de vacunas que son innovadoras, pero las vacunas de alergia tienen 102 años que se están utilizando. Y verdaderamente, a través... Lo interrumpo, vamos a un promocional, Doc, y regresamos para platicar. Gusto. Claro que sí. Continuamos aquí en nuestro programa El Cuidado de la Vida con el tema vacunas trascendiendo en la salud. Y continúan en el estudio el doctor Abel y el doctor Orbelín, médicos especialistas en pediatría y en alergología, y nos estaba comentando, doctor, de este avance, ¿no? Platicábamos ahorita, yo le decía, es para sensibilizar. No, es para disminuir la sensibilidad, ¿no? Sí, para desensibilizar a ese paciente que ya... lo que comentábamos en un principio, ese paciente tiene ciertas características para que él se pueda hacer alérgico. O sea, la herencia juega un papel sumamente importante. Si hay el antecedente positivo de un papá o una mamá, que en un momento dado alguno de ellos tienen antecedentes, la probabilidad, si uno de ellos padece, un 30% puede padecerlo. Pero si los dos lo padecen, un 70%. De 4 hijos, 3 en alguna época de su vida puede hacerse alérgico. Claro. Y aquí, bueno, ahorita hay muchas personas que están en contra de la vacunación. Entonces dice, me voy a volver alérgico, hablando tú, ¿no? De las cuestiones de hipersensibilidad. Pues me da gripa, me va a dar diarrea u otras cosas. ¿Qué tan desierto es esto, no? Que hasta incluso pueden provocar la muerte. ¿Es verdad o es algún mito de esto? Bueno, yo hablaré con respecto a lo que tiene que ver con lo de la vacuna. Con mucha frecuencia se habla de que las vacunas pueden dar efectos secundarios. Y esto es cierto, o sea, de hecho, nunca se ha negado, ni ha sido de todo sabido que todas las vacunas daban reacciones. Es más, te puedo asegurar que personas de 35, 40 años hacia atrás, todas alguna vez presentaron una reacción importante a una vacuna de DPT, por ejemplo, que les provocaba fiebre, dolor, convulsiones a veces. Los niños llegaban convulsionando a los consultorios por la fiebre tan alta que producía. Bueno, esta situación cambió porque se modificó la vacuna, y la vacuna, lo que lo provocaba de la DPT, que es difteria, tétano y tosferina, la Pertussi, esa era la que más problema provocaba en el momento
no es que fuera, era una reacción que provocaba, que no era tampoco tan mala, pero que sí le provocaba al paciente y a los padres angustia, porque el niño estaba con fiebre, con dolor, con molestia y a veces hasta con convulsión. Bueno, pues se modificó la vacuna y se le quitó todo lo entero de la bacteria y se pone una sola parte. Entonces ahora la vacuna se llama DPT-A, con una A entre paréntesis que quiere decir acelular, lo que quiere decir que ya no viene la célula completa, sino viene modificada. Y eso ha provocado que ya esa vacuna prácticamente ya no da reacción. Entonces cuando ahí me dicen los padres, "Oh, doctor, la vacuna me puede causar alguna reacción", yo siempre les digo que sí, o sea, sí puede dar reacción. Las vacunas todas, acuérdense que son cuerpos extraños que se van a poner en el organismo y que pueden provocar una reacción, pero afortunadamente con las tecnologías nuevas, con los avances científicos que hay, se han ido modificando todas esas situaciones de tal manera que hay vacunas que son verdaderamente eficaces y que no causan ningún daño, no causan ningún problema. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la vacuna de la hepatitis B es una vacuna que está hecha de manera biomédica, ya con otro sistema diferente, en la cual se toma una micropartícula del virus y se inyecta en otro virus y que no causa ningún daño al organismo, y ese es el que se pone en la vacuna y no produce ningún efecto secundario. Entonces es una vacuna muy muy segura y es una vacuna que tiene apenas menos de 20 años de que se esté aplicando. Claro. Entonces esa vacuna, fíjate, Orbelín, que el doctor Kumate, cuando era el director, Kumate, claro, que era el director de salud, tuvo la gran visión de que dijo: vamos a introducir la vacuna de la hepatitis B a pesar de que no se necesitaba, porque en México no había hepatitis B. Y dijo: ahorita no hay hepatitis B, pero dentro de 20 años México va a tener un mundo de niños y jóvenes con hepatitis B. Y entonces se le preguntó: bueno, pero ¿por qué? Si no, ahorita no lo hay. Eso se va a provocar por las drogas. Y es cierto, en Estados Unidos tienen una pandemia de hepatitis B provocada por las inyecciones repetidas, que con la misma jeringa se inyectan varios drogadictos y se produce ese problema. En México ahorita todos nuestros niños de hace 15 años para la fecha, todos tienen la vacuna de hepatitis B y esos niños no van a padecer hepatitis B por más que llegaran a tener ese problema, ¿no? Que no es deseable, pero ya tuvo una visión, claro, a largo plazo y se modificó esa situación. Entonces se introdujo esa vacuna en el esquema y se sigue aplicando. Y realmente por eso decíamos hace un momento que la cartilla de vacunación de nosotros es una cartilla muy, muy completa, es quizás la más completa del mundo. En algunas quizás nos pasamos porque tenemos vacunas que en otros países no la ponen porque no las necesitan. Y no las necesitan porque allá no tienen el problema de tipo higiénico que nosotros acá sí tenemos, ¿no? Claro. Entonces, eso hace posible la diferenciación entre que las vacunas puedan dar problemas o no dar problemas. Sí pueden llegar a causar gravedades, sí pueden llegar a causar enfermedades muy graves, pero es que como cuando se empezó a poner la vacuna de la Sabin, o sea, la de la polio, que se ponía a todos los niños, a millones de niños, y a alguno de esos niños que se le ponía la vacuna le daba polio. Perfecto. Vamos a un promocional, ¿sí? Y regresamos platicando sobre este tema. Claro.
Gracias por continuar en nuestro programa llamado Vacunas Trascendiendo en la Salud, y continuamos con nuestros invitados especiales, pues ya es el último bloque. Y doctor Orbelín, ¿en qué pacientes se recomiendan este tipo de vacunas en el área de la alergología? Sí, mira, bueno, ya que seleccionaste bien a tu paciente, que tiene su IgE elevada, tiene los antecedentes positivos, ya comprobaste que tiene una alergia propiamente, llámese rinitis, asma bronquial, dermatitis atópica, alergia, por ejemplo, a los piquetes de insectos, también se puede desensibilizar. En algunos casos, en algunos pacientes con urticaria, en esos pacientes que ya los documentaste bien, en esos está indicado la desensibilización del sistema inmunológico para ese tipo de enfermedades. Y en general, no estoy diciendo que al 100%, pero un 75-80% verdaderamente les va excelentemente bien. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que empezaron desde temprana edad, 10 meses, 8 meses, muchos antes, que comienzan con sus moquitos, estornudos, cada 3 semanas y verdaderamente no salen de ahí en las mañanas y las tardes, después se comienzan a complicar con la tos, una tos seca, y después se acompaña de mucha producción de flema, de moco, que se acompañan también de dificultad para respirar, y verdaderamente en el día muchas ocasiones se tranquilizan, pero en la noche comienza el martirio para la familia, y que verdaderamente terminan 3, 4 de la madrugada después de toser y toser, vomitando y todo eso, y verdaderamente es un calvario para esa familia. Claro. Y además de eso, que le dan una serie de tratamientos de tipo tomado, nebulizaciones y todo. Mientras toma el tratamiento, más o menos se estabiliza el paciente, pero al pasar el rato, 3, 4 semanas, cambió el tiempo o se expuso otra vez nuevamente a lo que le hace daño y vuelve otra vez. Entonces, verdaderamente en ese paciente, si se documentó bien, le va a ir excelentemente bien con el tratamiento de la inmunoterapia, que son las vacunas de alergia. Perfecto. Ok, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, y aquí hay pues ya estamos en el último bloque, y hay una pregunta muy interesante que me hicieron llegar, de que esta va dirigida aquí al doctor. Si al niño se le aplica más de una vacuna en forma simultánea, ¿sobrecarga el sistema inmunológico y puede llegar a la muerte? O sea, ¿llevarlo a la muerte? Esa es una pregunta que hicieron. ¿Es esto? Bueno, si nos puede contestar. No, miren, de hecho, todas las vacunas cuando se van fabricando, se tiene que llevar a cabo todo un sistema de estudio sobre la vacuna, con cientos, a veces miles de personas que se someten a la vacunación, y se van haciendo los estudios para ver cuáles son las dosis adecuadas y todo. La primera vacuna que se aplicó múltiple, que se aplicó como en la misma inyección, más de dos bacterias, fue la DPT, fue la difteria, tétano y tosferina, y es la que causaban esas molestias, que poco a poco, conforme se fue estudiando, se ha llegado ahora a la conclusión de que era por el proceso de la tosferina, pues la Bordetella pertussis, que provocaba esa reacción por la toxicidad, y se quitó parte de eso y se quitó el problema de ese malestar. Ahora, por ejemplo, tenemos vacunas que son pentavalentes y hexavalentes. También es cierto que cuando uno pone más de 3, 4, 5 o 6 vacunas en una sola aplicación, algunas veces pueden llegar a perder un poco de efecto. Una de ellas puede ser que tenga menos efecto que el efecto que si se pone solita. Pero tomando en cuenta el hecho de que se ponen 5 o 6 vacunas y que se pone una sola dosis, y que si la proporción por poner números, va a protegerla en el 100% en una
y en el otro en el 85 y en el otro en el 90, pues se prefiere una situación de esa en la que se va a vacunar a ese paciente, pero se le va a poner una sola aplicación y no se va a aplicarle todas las vacunas. Es cierto, está comprobada que cuando se ponen múltiples vacunas en la misma aplicación, alguna de las vacunas puede quedar un poquito menos baja. Eso también se está estudiando. Bueno, pero de 0 a un 80 de eficacia, Claro. de efectividad. Eso ¿sabes? también se está estudiando y cada vez eso va disminuyendo y cada vez están poniéndose más al parejo. Por ejemplo, ahorita hay una vacuna que es pentavalente, que son 5 vacunas, hay otra que es hexavalente, que son 6 vacunas, hay otras que son tetravalente, que son 4 vacunas, hay el neumococo, la vacuna de neumococo que viene contra 23 serotipos diferentes de neumococo, otra que viene contra 13 serotipos diferentes de neumococos, otra como la del virus del papiloma humano, que esa también es una vacuna que mucha gente no la ha entendido, no la ha comprendido. Realmente es una vacuna muy eficaz, es una vacuna buenísima que salva vidas porque te salva de un cáncer. Claro, pues bueno, el tiempo se nos terminó. Hay mucho que hablar en este tema de las vacunas. Les agradezco mucho a los dos el que estén aquí. Por la invitación. Y bueno, pues son bienvenidos el día que ustedes gusten también. Gracias, muy amable. Y bueno, sí mencionarles, ¿no? A nuestros amigos televidentes, ahorita que nos están viendo, los adultos mayores que también tienen esta duda, ¿no? Ahora con la influenza, si me vacuno, no me vacuno, vayan a su centro de salud, o sea... Todo lo que sea protección a nivel de sistema de salud, lo tienen no que digan hacer. jamás no, Exacto. porque verdaderamente es una protección que verdaderamente por un piquetito puede salvarle la vida. Excelente. Es verdaderamente espectacular de cómo se protege el paciente. Pues bueno, con eso nos despedimos, no hay mejor mensaje que ese, se lo agradezco y pues nos vemos en el próximo capítulo, en nuestro próximo programa aquí en El Cuidado de la Vida.